algunos exfuncionarios, como nuestro amigo Vicente Bengoa, que hay que darle un empleo para que se calle a Vicente. Vicente nada más habla cuando está fuera del gobierno. Cuando está en el gobierno no dice nada. Después no quiere venir a la entrevista aquí. No quiere venir. No, él va a venir a reportar. Se ha pagado siempre un anticipo. Sí, hay gente que piensa que el anticipo es nuevo y se dan creo que tres anticipos. Antes se daban 3 anticipos, el sexto mes, que es junio, el noveno, usted lo calcula cuál es el noveno, y el décimo, el 12avo, que es diciembre. No me acuerdo. Septiembre y diciembre. Exacto, septiembre. Junio, septiembre y diciembre. Ahora se va a hacer mensualmente. Así que hay que decirle a la gente para que no se vayan a entender que el 1.5, le estamos diciendo que de cada 1,000 pesos que le ingresan, no den 10 pesos. 10 pesos, 10 pesos y medio, eso es todo. Lógico, como existe el método. En este caso, 15 pesos de cada 15 pesos. 15 pesos, lo sí, que sea. 15 pesos. Mira, multiplícalo y el que lo esté haciendo se va a dar cuenta que es chin. Muchas gracias a Teófilo Kiko Tabar, director general de Impuestos Internos, un hombre que ha brillado por su ausencia aquí en este programa. Yo no sé qué es lo que tú has tenido contra nosotros. Tanta brega para traerlo aquí a este programa y por cierto que casi se queda en el camino porque anoche le dieron un bolazo jugando softball. Él quiere seguir siendo teenager y insiste en seguir jugando softball. No me dieron un bolazo jugando softball. Sí. Me dieron un bolazo yo viendo el juego. Estaba sentado en el dugout. Yo había dugout. jugado, viendo el juego. Estaba sentado en el dugout cuando le dieron el bolazo. Y fue uno de aquí, de Telantilla, Sí, que te dio. Molina. Nada menos que el coordinador de aquí Molina abajo. y Mota se combinaron para sacarme del juego. Y te dieron un bolazo. Eso era porque tú le habías dado un jonrón, seguro. No le había dado un par de easy. Bueno, vamos a ver si Kiko nos ayuda a entender un poco la aplicación de las reformas tributarias en lo que conciernen a impuestos internos. Por ejemplo, una gran parte del disgusto y la resistencia están centradas en la aplicación del 1.5% como adelanto mínimo del impuesto sobre la renta, el 1.5% de las ventas brutas. Pero ahí la primera dificultad que hay que la gente no entiende muy bien sobre cuál es el criterio de las ventas brutas, si lo devengado o si lo percibido, no sé. Sí. Vamos a ver si nos aclara eso definitivamente a nosotros y a nuestros televidentes, Kiko. Sí, buen día. Lo primero que debo aclarar es que no había venido, Bolívar, porque una vez me invitaste y se presentó algo, pero tú sabes de lo que me acusan aquí, de lo que me acusan a mí algunos directores de medios, es de que yo tengo una alianza contigo y siempre me ligan contigo. Por el softball. Lógicamente, no ligan por muchísimas razones, que Juan Bolívar y yo somos hermanos de sangre. Este es un tema que se ha debatido y hay algunos consultores que lógicamente yo entiendo. Lo importante es uno entender cuál es el papel de cada una de las personas. Hay una serie de consultores, de asesores tributarios que están emitiendo opiniones, algunos economistas, algunos exfuncionarios, como nuestro amigo Vicente Bengoa, que hay que darle un empleo para que se calle a Vicente. Vicente nada más habla cuando está fuera del gobierno. Cuando está en el gobierno no dice nada. Después no quiere venir a la entrevista aquí. No quiere venir. No, él va a venir a reportarme yo, porque él siempre vive en eso. Lo devengado, lo percibido. Hay dos cosas que es conveniente aclararle a la opinión pública. No a los expertos, porque los expertos, aunque lo saben, no lo van a entender, no lo quieren entender. ¿Qué pasa con lo percibido y lo devengado? Percibido, si usted busca el diccionario, tómese la molestia ahora mientras yo hablo para que me digan mentiroso. Usted va al diccionario, hay el diccionario de sinónimos y antónimos, usted busca devengado, percibido, ganado, es lo mismo, son sinónimos como vocablos, dan la impresión de lo que te quieren decir, lo que te ingresa. Tú buscas el diccionario de la Real Academia, percibido, devengado, ganado, recibido, y te dice la misma definición, más o menos la misma definición. Hay una cosa, por ejemplo, en la definición lo que es la definición del ingreso bruto, el legislador, el Congreso, utilizó la palabra, dice, se considerará, como ingreso bruto,
Lo percibido menos lo de cuento. Pero dice lo percibido como lo ganado. Quiere decir, pudo haber dicho lo devengado, lo recibido, lo ganado, lo ingresado. Un vocablo que quiere decir cosa que te ingresa, dinero que te entra. Que es totalmente diferente. Fíjense que en la reforma tributaria no se modifica el artículo 301. El artículo 301 es el que habla de una cosa que se llama el método de asiento contable. En contabilidad hay el método, una metodología, hay dos metodologías. Tú utilizas el método contable de lo percibido y el método contable de lo devengado, que no tiene nada que ver con lo que es la definición de ingresos. La definición es lógico, porque eso es un método contable que está consignado en el artículo 301. Y ese artículo 301 te dice a ti que existen, como tiene los dos métodos, el de lo percibido y el de lo devengado. Usualmente, tradicionalmente, la administración tributaria, entiéndase la Dirección de Impuestos y Antiimpuestos sobre la Renta, hay empresas que por su naturaleza tienen como método contable de asiento el método de lo de percibido. La mayoría de las empresas en la República Dominicana, la mayoría de las empresas, trabajan por el método de lo devengado. Y en función de eso, de que su método tradicional es lo devengado, tributarán en base al método de lo devengado, que no tiene que ver nada con el artículo 268 de una definición de lo que es ingreso bruto. Repito, el artículo 301, que es el que narra, el que dice, el que establece, el que explica, el que ratifica que existen dos métodos de asiento contable, y lo dice así, dice que uno es por el método de lo percibido y otro es el método de lo devengado. Y dice que la administración, de manera usual, de manera tradicional, es el que le dice el contribuyente, cuando hace su presentación, le dice a la institución, le dice a la administración, le dice a la Dirección de Impuestos, el método que nosotros utilizamos es el de lo devengado. Y la administración le da la anuencia. Hay empresas que vienen y le dicen, nuestro método es el de lo percibido, y te demuestran que es por lo percibido, será por el método de lo percibido. Así se ha hecho siempre y así seguirá siendo. ¿Cuál es el problema del debate? Sí, ¿cuál es? ¿Qué es lo que hay en el CONCON? Porque hay algo en el CONCON. Lógicamente, cuando tú tienes que pagar un adelanto, un anticipo, porque lo han pagado, Juan Bolívar, se ha pagado siempre un anticipo. Sí, hay gente que piensa que el anticipo es nuevo y se dan creo que tres anticipos. Antes se daban 3 anticipos, el sexto mes, que es junio, el noveno, usted lo calcula cuál es el noveno, y el décimo, el 12avo, que es diciembre. No me acuerdo. Septiembre y diciembre. Exacto, septiembre. Junio, septiembre y diciembre. Ahora se va a hacer mensualmente. Con esto el gobierno tiene posibilidad de hacer una mejor programación de sus ingresos mensuales, y también evitamos, ¿por qué no decir? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que la ciudadanía tiene que entender? Se evita que empresas que tienen años y años y años y años declarando pérdida, por un lado declaran pérdida, pero por otro crecen, se multiplican, adquieren bienes, adquieren cosas y siempre están dando pérdida. Con esto... Paren hijas, nacen otras empresas. Entonces nosotros, sobrinos, nietos. Lo que el Estado, lo que el país, porque no es un problema del gobierno del país, le dice a usted, mire, nosotros queremos que usted se siga desarrollando, pero déme por lo menos el 1.5 mensual. Déme el 1.5 mensual. Bolívar, estamos hablando que de cada 1,000 pesos, ¿cuánto que le estamos pidiendo? Bueno, de cada 100 el 1.5 sería 1.50 pesos. Eso es lo que le estamos. De cada 1,000 pesos serían 10.50. 10.50, eso es lo que le estamos pidiendo. Eso es lo que le estamos pidiendo. Así que hay que decirle a la gente para que no se vayan a entender que el 1.5, le estamos diciendo que de cada 1,000 pesos que le ingresan, no den 10 pesos. 10 pesos, 10 pesos y medio, eso es todo. Lógico, como existe el método. En este caso, 15 pesos de cada 15 pesos. Hay 15 pesos, lo que sea. Mira, multiplícalo y el que lo esté haciendo se va a dar cuenta que es chin. Puede ser 5 pesos más, uno haciendo el cálculo mental aquí. No, pero yo tengo amigos empresarios que reconocen que eso no es ahí donde está el problema. Lógicamente, mira, nosotros hemos tenido esta administración, Bolívar,
ha tenido una apertura total, no solamente con los sectores, con los contribuyentes, con los sectores empresariales, con los comerciantes, con todos. Cuando se comenzó a hablar de esto, con el primero que nosotros que fue allá con un paquete de gente, fue Iván García, y hablamos, y estaba consciente, decía, bueno, nosotros queremos que nos tomen en cuenta para el régimen de estimación simple. ¿Cómo no? Y llegamos a acuerdo, después se pone a decir muchísimas cosas. Cuando hablamos, pues la gente es así, nosotros estamos demasiado abiertos. Hay empresas que han ido a hablar con nosotros, sectores, y nos dicen, nosotros trabajamos por lo de vengado. Ahora bien, hay actividades que nosotros las desarrollamos por lo de vengado, pero hay otras actividades conexas con nosotros que por lo percibido no van a tener problemas con nosotros. Pero vamos a desmenudear Pero, eso ahora en términos pero más comprensibles. Sí, pero si lo que está planteando, que es básicamente lo mismo que se hacía, antes se hacía 3 veces al año, ¿verdad? En junio, septiembre, diciembre. Ahora se hará. Entonces, ahora en vez de hacerse 3 veces al año, se hará 12 veces, o sea, 12 mensualmente. veces, mensualmente. Entonces, ¿por qué tanta resistencia? ¿Por qué tanto pataleo? No, la resistencia, ¿Qué es lo que pasa? la resistencia, yo no puedo decir cuál es la resistencia. Realmente ya no hay resistencia. Ahora lo que se está buscando es la defensa. Bueno, lo de vengado, ¿por qué lo de vengado? Eso es lo que Hay tenemos para que decirle a la aclarar. gente, pero para decírselo en lenguaje llano. El método de lo de vengado quiere decir que cuando usted va a una tienda y factura la facturación, el valor de la facturación ya se considera de vengado. El método percibido es que si usted hace una venta y dice, bueno, yo vendí 100,000 pesos y te hicieron un abono de 50,000, eso es lo percibido, pero los 50,000 que tú tienes pendientes de cobrar todavía no se da como Percibido, no se ha no da como percibido y por lo percibido. tanto Entonces, no se te cobra. Lo que están buscando la manera es de que solamente pagar el 1.5, no sobre lo que facturaron, sino sobre lo que realmente le ingresó. Eso es todo. Pero ya dijimos, tradicionalmente no se ha modificado ese artículo. Tradicionalmente se ha utilizado como metodología que las empresas son las que declaran y la administración le aprueba o no le aprueba. Y eso no es, no se puede alegar. O Porque sea además que- eso está en el mismo código. No se puede decir, bueno, que eso es discrecionalidad. No es discrecionalidad porque el método de asiento contable, quien lo determina es la administración. O No sea somos que la nosotros, es empresa, si mi empresa va y dice que el método mío es por lo percibido, ustedes no tienen problema. No tiene problema. Me van a Bolívar, cobrar si por tú lo tienes percibido. 20 años trabajando por lo de vengado, ¿por qué tú ahora me quieres cambiar por lo percibido? Tú me tienes que demostrar, porque por la administración es para eso. Hoy cuando tú vas a un negocio privado, también tú tienes que demostrarle determinadas cosas. La gente dice, no, que eso es, la administración tributaria se está tomando atribuciones que no le corresponden. Pero vete tú a un sector, a una tienda, a comprar, a ver si tú le vas a imponer las condiciones que tú quieras. No, las condiciones las ponen ellos. Pero la mayoría, el método que seguía la mayoría seguro era el de lo percibido. No es lo de vengado. Ahí al revés, era de lo de vengado. ¿Y por qué entonces? Si desde el punto de vista empresarial, como ellos reclaman Ese es un ahora, buen tiene tema. más lógica que sea por lo percibido. Ese es un ¿Quién? buen tema a preguntarle. Porque si uno no ha percibido una parte de la venta, porque incluso puede ser que una parte uno no la perciba nunca, o sea que alguien sea mala paga y no me pague esa parte. Bueno, pero ese es un buen tema preguntárselo a los que están haciendo este planteamiento. Es un buen tema. Lo más importante es que la administración, como ha sido usual, atiende a tu reclamo. Nosotros, por determinada situación, trabajamos por el método percibido, se analiza y se le da la anuencia. De lo contrario, se le dice no, porque tiene que demostrar tú por qué tú vas a utilizar el método de lo percibido. Si Porque durante- vas a cambiar el método. Porque tú Pues vas si a es una cambiar nueva el método. empresa que se instala Hoy, si ahora no demuestra. y viene por lo percibido, ustedes no tienen Bolívar, problema con Bolívar. eso. Y si hay una empresa que usualmente ha trabajado por lo de vengado y demuestra que realmente estaban equivocados, tampoco habría ningún problema, pero tiene que demostrarlo. O sea que ustedes lo que no aceptan es que le vengan con cúcara mácara para hacer Lógicamente, magias no utilizando contables. subterfugio, además queriendo confundir a la opinión pública por la utilización de un vocablo, repito, que el vocablo percibido a que se refiere el artículo 268 es un vocablo que dijeron percibido como pudieron haber dicho de vengado, como pudieron haber dicho ganado, como pudieron haber dicho ingresado, como pudieron haber dicho cualquiera de los sinónimos que aparecen en el diccionario. Bueno, hemos escuchado versiones que dan cuenta que Impuestos Internos fiscalizaría
los consumos en tarjeta de crédito de los ciudadanos para verificar, porque hay muchas personas que declaran que no perciben casi nada, pero cuando se compara su tarjeta de crédito, a lo mejor esa persona cuya empresa casi está en quiebra, según la contabilidad, pero esas personas gastan 60,000, 80,000 pesos mensuales. Fíjate, mi hija, lo importante de ese tema. A veces se habla de evasión, mis queridos amigos, se habla de evasión. Entonces, la gente entiende. Algunos entienden y quieren confundir a los demás. ¿Qué evasión? Solamente existe en el comercio, que cobra un impuesto, retiene un impuesto y no se lo devuelve al Estado, o que sencillamente no paga la renta, que es una obligación por cuanto es una ley. La evasión ocurre de múltiples formas. Hay ciudadanos que llevan una vida sumamente holgada. A mi llegada a la institución protestaron porque nosotros le estábamos enviando cartas a las personas que adquirían vehículos de contado, vehículos de lujo. Entonces, Juan Bolívar Díaz adquiría un vehículo de lujo de contado, 800,000, 900,000, 1,000,000 de pesos. Y nosotros buscábamos a Juan Bolívar Díaz no aparecía. En mi vida he visto tanto dinero juntos. No, pero estoy hablando de Juan Bolívar Díaz, no, es Juan Bolívar Díaz Pérez, que no eres Ya, tú. hombre, ya sé. Kiko. Y nosotros buscamos que sea Juan Bolívar Díaz. ¿Cómo nos enteramos cuando viene a sacar la placa? Y viene a sacar la placa, nosotros chequeamos. Pero venga, señor, usted no tributa. Le pedíamos información a las casas distribuidoras de vehículos y protestaron que eso no va a tumbar la venta, hicieron declaraciones públicas. En vez de ayudarnos y decir, concho, la administración, porque aquí a veces se abusa. Ese concepto, ese criterio erróneo de querer criticar la administración, de querer criticar el gobierno, de querer criticar todo lo que se hace del gobierno, entendiendo que lo único malo que se hace del gobierno. Yo podría decir que desde fuera del gobierno se hacen cosas peores de las que hacen del gobierno. Lamentablemente, no son tan transparentes como las del gobierno, porque la gente se entera. O sea, que el sector privado es peor. Es peor. Eso no quiere decir que en el gobierno no se haga vagabundería. Se han hecho tradicionalmente vagabundería. Pero no es verdad que de este lado solamente que están los malos. No, hay malos en los dos lados. Lo que no podemos cuantificar cuántos más hay malos en un lado como en otro. Yo creo que se ha hecho tanto abuso del sector no oficial que del sector oficial. En el sector oficial ha podido haberse cometido algunos exabruptos contra la libertad en determinado momento, pero aquí lo mejor es no hablar del tema, porque si aquí revisamos cosas y nos vamos para el pasado, es mejor no tocar ese tema, sobre todo comenzando el año. El asunto está de la tarjeta, que hay personas que lo mismo que ocurre con el vehículo, también ocurre con que una persona va a un supermercado, va a una tienda, tiene 3, 2, 3, 4, 5 tarjetas de crédito. Y cuando usted revisa a esa persona no tributa, no aparece como empleado, no aparece como nada. ¿Cómo una persona puede tener acceso a una tarjeta de crédito, digamos, con un monto de hasta 100,000 pesos, 200,000, 300,000 pesos, 500,000 pesos, y no aparece registrado? Nosotros dijimos hace unos meses que habíamos contratado a través de organismos internacionales, con la ayuda de organismos internacionales, expertos. Nosotros tenemos aquí un experto en cruce de información, en el área de fiscalización, auditoría, fiscalización, cruce de información. Nos llegan 3 expertos más, comenzando uno ahora la próxima semana. Y estamos trabajando en esto. La tarjeta de crédito en el mundo entero, es un mecanismo. Aquí somos muy dados a comparar con los países. Bueno, Estados Unidos es un buen mecanismo. Pero hay otros países de América Latina donde la tarjeta de crédito se utiliza también como un buen mecanismo para cruzar información. No es para que nadie se asuste, sino sencillamente la opinión, la población, la nación, el país tiene que apoyarnos en esto. No criticarnos, sino apoyarnos en esto. Porque nosotros no estamos persiguiendo a nadie.
Nosotros no queremos perseguir a nadie. Lo único que nosotros queremos es que una persona que es capaz de utilizar tarjetas de crédito para tiendas, colmados, supermercados, restaurantes, tiendas de vehículos, por cientos de miles de pesos mensuales, tribute. Y ahí está por cientos de miles de pesos. Tribute. Tarjeta por No, yo no ciento. conozco, sí, pero que tribute. Lo único que yo quiero es que tributen. Que le tributen al Estado, a ustedes, a los dominicanos, que le tributen, que le paguen el poquito de lo que es su renta, que le paguen lo que pagamos los empleados públicos, lo que pagan ustedes, porque a ustedes les retienen del salario que aquí le pagan a ustedes les retienen un porcentaje. Por cierto, hoy hicimos la publicación, está en toda la prensa, el método de cálculo. Sí. Entonces nosotros queremos que todo aquel que tiene acceso a dinero, que gana, porque el que tiene una tarjeta de crédito es porque el banco le reconoce una cierta solvencia. Sí. Aquí hay muchísima gente, muchísimos empleados, muchísimas amas de casa, muchísimos dominicanos luchando por conseguir una tarjeta de crédito y se le hace dificultoso conseguir. Y si le dan una tarjeta de crédito le ponen un límite de 10,000, qué sé yo, 15,000, 20,000 pesos. Entonces, hay ciudadanos dominicanos que utilizan tarjetas, que la mueven con mucho dinero y nosotros lo único que queremos es que esos dominicanos le tributen al país para que se invierta en los dominicanos la parte que le corresponde todo. No andamos persiguiendo a nadie. Esa medida parece que iría motivada quizás a que, por ejemplo, los profesionales liberales, abogados, médicos, que cobran muchísimo, parece que no tributan, o no es fácil, Sí, pero fácil, por ejemplo, para estas profesiones liberales, mostrar qué es lo que perciben. Pero ¿verdad? nosotros no estamos en una cruzada contra los profesionales liberales, no. Nosotros estamos colaborando a que los profesionales liberales se agrupen mejor. Para eso se ha dictado el RES, el régimen de estimación simple. Y nosotros queremos que los profesionales liberales, las pequeñas empresas, porque también se distorsiona, se le dice mentira, o se distorsiona o se confunde la opinión pública. Miren, las pulperías, los colmados y los pequeños comercios nunca en su vida han pagado ITEVI, ni van a pagar ITEVI, no van a pagar ITEVI. O sea, todavía no está contemplado porque a ellos, primero el gobierno estimó, la ley estimó que los negocios de menos de 2 millones no van a estar incorporados. Quiere decir que los pequeños comercios no se afectan. El pequeño comercio que esté subiendo de precio es porque quiere engañar al consumidor, al cliente, y los clientes lo que tienen es sencillamente cambiar de sitio. No hay razón para que eso lo hagan. Ahora bien, ¿qué nosotros aspiramos? A que los profesionales liberales, que esos pequeños comercios, como han hecho la mayoría de los colmados y pulperías, que se han integrado, la mayoría de los colmados y pulperías se han integrado en un régimen de estimación simple a través de la Asociación de Detallistas. Y nosotros queremos que los médicos, que los abogados, que los agrónomos, que los profesionales que no son, lo que son asalariados, pues eso pagan, tributan a través de la retención que le hace su compañía. Pero los que realizan, los que desarrollan una actividad, personal, hay un régimen de estimación simple. Para que sea simple, un régimen de estimación simple, quiere decir que le hacemos un cálculo, un promedio de lo que tiene que pagar para que lo paguen 2 o 3 cuotas al año. Tan sencillo como eso. Se siente honorable. Yo soy un ciudadano, puede decir, yo soy un ciudadano que pago mis impuestos. ¿Te entiendes? Porque también hay que darle la oportunidad a la gente a que se sienta honorable. Porque hay muchos honorables que no pagan su tributo. Entonces nosotros queremos que esos que se dicen honorables, que no pagan, se sientan honorables brindándole la cosa fácil para que sean honorables de verdad. Tú no puedes ser honorable para una cosa y no honorable para otra cosa. Y ser honorable y ser buen ciudadano y ser un ciudadano ejemplar es cumplir con todas las reglas que hay. Y las reglas, una regla importante que hay es establecida por la sociedad y es el pagar la renta. No solamente pagar la renta, sino devolverle al Estado lo que tú le quitas al contribuyente, al consumidor. Por eso yo trato siempre
de decirle, informarle a la gente, porque estos son medios muy buenos, son medios educativos, que hay dos maneras de pagar. Uno es la renta, el impuesto sobre la renta, el llamado 1.5, que algunos han hecho unos chanchullitos ahí, se lo han transferido al consumidor. Y ese no es el espíritu, y eso va contrario a la ley. Eso es el tributo que va a pagar el empresario, el comerciante, la persona que realiza una actividad comercial, es un tributo de pagar el 1.5 al gobierno, al país, al fisco, de lo que él gana. Y la otra cosa es el ITEVI, que el ITEVI no le pertenece al comerciante, ni al empresario, ni a nadie. El ITEVI le pertenece al Estado en su totalidad. ¿Por cuánto? El ITEVI, cuando tú compras un producto, a ti te retienen el ITEVI. Pero ese ITEVI no es del comerciante, te lo quita a ti y el comerciante tiene inmediatamente que devolvérselo al gobierno. Por eso yo digo que es más, digamos, una pena mayor el que no cumple con devolverle al Estado el ITEVI, porque es algo que tú como ciudadano o ciudadana pagaste y él se lo quedó. Sí. No es que tú, por ejemplo, en el caso de la renta, que tú debes pagar un porcentaje de lo que tú ganas. Bueno, tú utilizaste un subterfugio y declaraste más o menos, me cambias de método contable, que me quiere meter el... Pero hay un solo engaño ahí, un solo engaño. Bueno. En el otro hay dos, que te lo cobra a un cliente y te queda y no se lo da al Estado. O sea, eso es un robo, eso es un robo. Bueno, como tú lo defines, exacto. Entonces, cuando yo digo que quieren ser, nosotros queremos brindarles la oportunidad que sean honorables y ciudadanos ejemplares de verdad. Eso de publicar la lista, yo creo que ese es uno de los mayores, de las mayores contribuciones que pudiera hacerse a la sociedad. No como método de castigo, porque tal vez algunos le puedan tener como método de castigo, sino como método de consagrar, de estimular a la persona. Porque fíjate, hay dos formas. Dicen, si se publica esto, no publiquen eso. Oh, pero si usted cumple con su deber. Mire, no hay un ser en el mundo que no quiera que se diga que cumplió su deber. No hay un ser en el mundo que no quiera. Esa es una vanidad, aunque uno diga que no. A todo el mundo le diga que te reconozca. Bolívar, qué bien tú lo haces, qué bien. Bueno, hay un argumento en contra de parte de ellos, Kiko, que tiene alguna validez. Dicen, bueno, es que yo defiendo la posición tuya, es decir, yo soy de lo que creo que debe haber transparencia absoluta, pero digo, un argumento que utilizan ellos, que tiene alguna validez, que su privacidad se ve afectada porque todo el mundo puede saber entonces cuáles son sus niveles de ingresos y que si él paga sus impuestos no tiene por qué saber todo el mundo, pero claro, eso tiene su contraparte también, es decir, entonces usted, ¿por qué tiene una mansión tan grande? ¿Por qué anda en automóviles tan lujos? La gente lo está viendo como quiera, o sea, la mayoría de la gente que tiene altos ingresos y mucho lo que evaden en realidad no lo ocultan por otro lado. No, perdón, en adición a lo que dice Juan Bolívar, también los competidores de una empresa con otra. Entonces, si mi competidor paga tanto, bueno, se supone que yo debería pagar pero más de o acuerdo menos. con el código eso se puede, mija. De acuerdo al código, de acuerdo a la ley, a la modificación, eso se puede. Los competidores. O sea, tú puedes, frente a un competidor, pedirle a la administración informaciones. Esa parte sí se aprobó. Estamos obligados a darte. Eso sí se aprobó, Kiko. Eso se aprobó, eso está aprobado. Ese se aprobó. ¿Cómo no? Porque eso es, los competidores pueden. Ahora hay otro proyecto de ley que lo introdujo en el Senado el senador Narri, que dice transparencia absoluta. Es decir, que cualquier ciudadano quiera saber cuánto paga fulano de tal, cuánto pago yo, cuánto paga Kiko, que tiene derecho el ciudadano a pedir cuentas si tú pagas. De manera personal, Kiko Tabar no se opone a ese proyecto, sino que por el contrario lo apoyaría. De manera personal. No puedo hablar, digamos, a nombre de la institución, porque sería tal vez abrogarme un derecho que no me corresponde, porque de la institución yo puedo hablar en cuanto a los métodos que estamos utilizando y a la aplicación de la ley. En cuanto a ese principio, yo digo, como director de impuesto interno, no debería ser. Yo como Kiko Tabar, si no me opongo, bien, Kiko, como ciudadano no me opongo a eso. Hay una petición que hicieron el día pasado los detallistas de que la exención que va hasta los 2 millones de venta, de ingresos brutos, de percibido o de vengado,
no paga el 1.5, es decir, hasta el que vende hasta 2 millones de venta neta. Y ellos pidieron que lo llevaran a 40 millones, esa exención. ¿Qué te parece a ti? De 2 a 40 millones la exención. Dos cosas. Uno, que eso es un tema que hay que pedirse al Congreso, que hay que pedírselo. Sí. A mí no me lo puedo pedir. Uno. Y segundo, que hay personas que bajo el ropaje de lo pequeño, eso es como el doctor Merengue. O sea, son 2 o 3 grandes que se Hacen representar. se hacen representar por 2 o 3 pequeños, porque aquí, mire, aquí todo el mundo nos conocemos. Yo recuerdo una vez en mi época de dirigente estudiantil y de sindicalista, que un comunicado que publicó en los periódicos, los médicos, me dio un sindicalista que decía que fulano de tal no podía aspirar a un cargo porque era patrono, obrero, decía patrono, obrero, político, sindicalista y no sé qué cuántas cosas. Aquí hay algunos dirigentes que son políticos, que son empresarios de alto calibre, que se dicen ser voceros de pequeños grupos, pero todo el mundo lo conoce. Y esa gente obedecen a 3 o 4 o 5 que lo mueven como marionetas. Pero en definitiva, ¿qué colmado, qué pulpero, qué pedía en mediana empresa puede hablar de que eso se lleva a 40 millones? Pero tú sabes que eso es imposible. Bolívar, sería conveniente que nosotros publicáramos una lista de cuántos comercios aquí declaran que hacen operaciones de más de 40 millones. O nada más tributarían 2 o 3. Bueno, No tributarían 2 o 3. de acuerdo a lo que se ha publicado, a lo que venden algunos sectores, hasta algunos supermercados quedarían por debajo de los 40 millones. No es así. Lo importante es que la opinión pública, ustedes y la opinión pública, entiendan. Nosotros estamos actuando de manera abierta. Precisamente esta tarde, no hemos constituido nuestra administración no ha constituido, no ha creado un equipo, digamos, un cuerpo oficial, pero tenemos lo que hemos llamado tal vez un cuerpo de consulta. Nosotros, cada medida que vamos a aplicar, consultamos a un grupo de expertos, de importantes conocidos, de calibre, personas reconocidas. Muchos de ellos han pasado por la administración tributaria. Nosotros nos reunimos, previamente le presentamos cuando vamos a lanzar una norma, vamos a tomar una medida, se la distribuimos a ellos. Esta tarde nosotros nos vamos a reunir porque tenemos 2, 3 normas. Primero, estamos dándole los toques finales al reglamento. Acuérdense que de acuerdo a la ley hay que dictar un reglamento para la aplicación de estas medidas. El reglamento está siendo ya finalizado, ya terminó. ¿Para cuándo estará eso? Bueno, recuérdense que el reglamento lo Tiene un dicta el plazo. Poder Ejecutivo. Sí, claro. Tiene 60 días. De todas maneras, hay medidas que no pueden esperar 60 días, que tienen que hacer de aplicación. Entonces, de acuerdo a lo que establece el Código de la Administración, nosotros estamos remitiendo al Poder Ejecutivo el reglamento. Acuérdense que en el reglamento estamos siendo tan abiertos, estamos escuchando a todos los sectores, a los molineros, a los cosecheros, a los farmacéuticos, todos los sectores que entienden que están afectados por algo, lo estamos escuchando. Y tú no puedes hacer una reunión con todos los grupos, claro, con cada uno. Entonces toma un tiempo. Ya está listo el reglamento. ¿Y qué esta tarde qué van a hacer? Esta tarde nos vamos a reunir porque hay medidas que hay que adoptar, hay normas. Nosotros vamos a dictar normas, pre-reglamento, para decirle a la gente cómo tiene que comenzar a aplicar las cosas. Sí, mientras tanto. Y nosotros nos reunimos con ese organismo. El otro día cometí el error, lo más malo es tú decir un nombre, 2 nombres, y los otros dicen, bueno, no me mencionaron. Nosotros hemos creado, lo estoy diciendo, para que todos entiendan de qué manera nosotros estamos actuando. Nosotros hemos creado un equipo de consulta que en determinado momento se agrega uno más, no excluye a nadie, pero el equipo de consulta de personas que nosotros conocemos son, lo traje por escrito para que no se me olviden, Edgar Barnista, que todos conocemos, Zorobastro Cucurulo, Bernardo Pichardo Ike, Guillermo Quiñones, todo el mundo sabe quién es Guillermo Quiñones, Fernando Ravelo es director de la...
Francisco Mateo es funcionario de la institución. Francisco Canahuate, conocido. Juan Herrera. Ramón Ortega, de la Price. Luis Eduardo Tono, todo el mundo conoce a Luis Eduardo Tono. Ana Job, no sé Ana Job, si en estos días se ha mencionado la primera contadora pública dominicana. Sotero Peralta y Asociado. Luis Marrero de la Concha. Felipe Hernández Paulús. Alberto Ortega. Daniel Santos, que no es el cantante, pero Daniel Santos. Pedro Urrutia. Sixto Peralta. Ese ¿Ese es tu consejo consultivo? Ese no es mi consejo consultivo. Ese es un consejo, ese es un grupo de consultores al cual nosotros consultamos independientemente de otros, pero con eso nosotros le pasamos todas las medidas. No hay, tratamos de buscar un consenso sobre las medidas. ¿Y cuándo empieza la gente tiene que empezar? No, esa gente no hemos estado reuniendo varias veces, esta tarde nos reunimos. A cobrarse el impuesto, el adelanto a fines de enero ya. Del 1.5. El anticipo. Acuérdate que El anticipo. El anticipo nosotros lo vamos a cobrar, dice el código, que dependiendo del mes lo vamos a cobrar en febrero. Por eso en febrero. O sea, hay que esperar que pase el mes. Ya entiendo. En la primera semana. Pero o nosotros tenemos que dictar el reglamento. el reglamento no lo va a dictar el Poder Ejecutivo. Bueno. Todavía quedan sectores que quieren que lo incorporen. Pero mientras tanto, nosotros vamos a dictar una norma. Para este provisional. Una norma provisional para decirle a la gente ajuste, aun cuando el reglamento lo modifique. Porque además, los reglamentos pueden ser modificados. Los reglamentos no pueden ser... Por eso que no se pone en la ley, para que tenga más flexibilidad un reglamento de aplicación. Puede haber un artículo tal y después venir un sector y decirle, presidente, en uno de esos consejos de gobierno, mira, tal sector, tal. Y el presidente lo manda a nosotros. Nos reunimos con los sectores y si hay que hacer una modificación, se modifica. O sea que ustedes no están en una posición intransigente. No, nosotros no estamos en posición. Miren. Pero es que a ti te acusan de que tú eres demasiado duro. Bueno, una cosa es la dureza en la aplicación de la ley y otra cosa es la dureza en cuanto a no ser receptivo. Yo soy receptivo, Juan Bolívar. Hay empresarios que cuando le mencionan tu nombre se persignan. No, eso no es cierto. Una vez y se echan agua bendita. Una vez acordado, una medida, nosotros lo vamos a aplicar. Por ejemplo, lo del ITEVI, que no lo hemos tocado. Usted quiere medidas más bonitas, más buenas. Oye, debo decirlo, la mayoría de los comerciantes han apoyado la norma que dictamos en el sentido de que se transparente el ITEVI. Tú sabes lo bueno que tú vayas a un comercio y tú sepas qué artículo paga ITEVI y no paga ITEVI y que te lo pongan ahí y que tú puedas sumar. Tú comienzas primero, aumenta tu credibilidad frente al negocio. Porque además tú tienes en el comercio, ya, mira, ¿Y cómo se va a hacer eso? Por ejemplo, un supermercado, que tú compras artículos que pagan ITEVI en un supermercado, pero te sale una lista, entonces va a tener una nomenclatura. Ahora tiene que salir una E, si está exento o exonerado. O sea que en esa lista de precios... Te va a salir, tú compraste café. En la factura va a salir. 30 pesos, qué sé yo, lo que cuesta, no me tomen en cuenta, X. Ahora cuando te diga, compré taza, la taza paga, el café va a decir quiere decir que exento no paga. Pero si tú compraste una taza, te va a salir taza o artículo de cerámica, entonces te va a salir, te costó 40 pesos y al lado te tiene que decir, o abajo, más el 12% que es tanto. Tú vas a ver cuánto tú estás pagando de ITEVI. Ya. Artículo por artículo. Y al final tú vas a ver el total. Pero además, la administración ha dispuesto que en un lugar visible de todos los comercios, y ya lo hemos hecho, ya lo estamos haciendo, nosotros hemos tirado, tú viste uno, yo te lo enseñé. Debiste haberme traído uno. Debía haberlo traído. El bolazo no me dejó pensar. Entonces lo van a publicar, la lista. No, pues nosotros se lo vamos a entregar y es obligatorio cada comercio tenerlo en un lugar visible que dice artículos que no pagan ITEVI. Quiere decir que cuando tú vayas a comprar, después que tú pagues, tú vas y revisas y tú ves pollo, pescado, carne, arroz, tú lo puedes chequear ahí. Y tú puedes decirle, mire, ustedes me le aplicaron el ITEVI a este. Y ese no va. Y ese no va. Fíjense cómo nosotros estamos trabajando. En vez de nosotros hacer una promoción
para lo que paga ITEVI. La promoción que nosotros estamos haciendo es diciéndole a la gente, no paguen ITEVI por lo que no tengan que pagar. Fíjense que el gobierno en ningún momento está promocionando que subió nosotros no estamos en ese plan de que subimos y que queremos que el afán solamente. El afán, hay una necesidad más que un afán de corregir distorsiones de la economía que ustedes más que yo saben, porque ustedes manejan mucho más los números de la economía, la macroeconomía que yo. Pero hay lo siguiente, había que tomar medidas correctivas. Una de ellas era esta, que era la que estaba ahí a la mano. Pero la campaña que nosotros estamos haciendo es a la gente, no pague ITEVI por lo que no tenga que pagar. Pero sin embargo, Kiko, ¿cómo se explica que productos alimenticios que no pagan ITEVI, como por ejemplo, para señalarte un caso, salami, que se ha dicho que subió de 4 a 5 pesos la libra No, ahora, hay razón. no pague el ITEVI? Bueno, el 1.5, se le echan la culpa al 1.5. Bueno, pero ahí va a llegar el momento. Mira, va a llegar el momento. La gente está creyendo, miren. El que haga eso probablemente esté afilando cuchillo para su pescuezo. Sucio. Porque el país habrá de tomárselo en cuenta, Juan Bolívar. ¿Y cómo lo vamos a tomar en cuenta? Y no nos Sí, enteramos. ¿Por qué? bueno, porque la gente va tomando conciencia cada vez más. Cuando la gente sepa, mire, ya el pueblo lo sabe, pero en la medida en que nosotros comencemos la campaña, porque vamos a hacer una campaña de concientización, el gobierno tiene que hacer y va a hacer una campaña de concientización. Cuando la gente sepa, que vaya a un sitio y sepa que eso no paga ITEVI, y además sepan, por ejemplo, que un colmado no solamente no paga ITEVI, sino que nomás no va a pagar el 1.5. No hay razón para que le suban eso. Bueno, empiecen esa campaña pronto. Pero porque los precios están por las nubes, todo ha subido, tenga ITEVI o no tenga ITEVI. La campaña comenzó, mi corazón. La gente, mira, la gente menos tonta de lo que nosotros pudiéramos imaginar. La gente percibe la cosa. Ha habido, lógicamente, una campaña de un sector que se oponía a estas medidas. Es un sector poderoso, poderosísimo. Entonces, ese sector poderoso utiliza todas sus raíces, todas sus ramas, para iniciar una campaña. Pero, ¿qué resulta? Yo dije en días pasados, y quiero repetir, los gobiernos, más que defenderse, cuando están comprometidos con una acción, que creen en ella, yo creo indudablemente que estas medidas nosotros sabíamos, yo particularmente sabía, que crearían una cierta distorsión, pero había que tomar estas medidas. Era si tú quieres decir, bueno, este es un parto doloroso, pero hay que aplicar este parto doloroso. Porque estamos conscientes que la criatura de ese parto, que el dolor va a desaparecer y que la criatura va a ser buena. Y que nosotros tenemos que ayudar a la criatura a que crezca. Ahora viene la función del gobierno. Sí. Una es, ya el parto se produjo, ahora tenemos que criar. Ahora, mucho cuidado con esa criatura. Esa criatura nosotros tenemos que convertir esa criatura en algo bueno, en algo decente, en algo educado, en algo productivo. Esa criatura es el dinero que habrá de conseguirse para devolvérselo al país. Todos estos subterfugios que tú ves, todos los subterfugios que tú ves, Kiko, de querer cambiar de método contable, es precisamente resistencia para que el país, el Estado, el gobierno no pueda contar con los recursos suficientes para devolverlo. Es todo lo que hay oculto. Kiko, se nos acabó hace rato el tiempo, pero no podemos dejarte ir sin que nos aclare. Tú mismo aludiste ahorita a esta publicación del día de hoy del impuesto sobre la renta, es decir, el régimen de cálculo del impuesto sobre la renta. Se explica por sí solo. Se explica por sí solo. Sí. ¿Sintetízaselo a los televidentes? ¿Cómo? No, a los televidentes que no tienen el periódico. ¿Cómo sí. es la exención es hasta ahora de cuánto es? La exención es hasta 10,000 pesos. 10,000 mensuales, o sea, 120,000, o también se 8, incluye el ahora sueldo 10. 13. No, 12 sueldos. 12 sueldos. 12 El 13 de ninguna manera paga. ¿O sí paga? Me hace una pregunta que me haga. 12 sueldos son. Que me dice 12. sueldo. Yo creo que el 13 paga. Sí, el 13 paga. Bueno. Todo lo que es ingreso paga. O sea, hasta 120,000 pesos al año. Sí, está Entonces, bien. esos 120,000 se los quitan, no pagan. No pagan. El que tiene más de ahí tiene otro tramo. ¿verdad? Todo el que gana hasta 10,000 pesos, ninguna No empresa tributa. ni nada no tributa, está libre. Sí. Y después viene un primer tramo de 500,000, de 15%. 15%.
Eso es lo que ganan de 120, 120 a 200.000. A 200.000. 15%. Y después de 200.000 a 300.000, el 12 más el 20%. Más el 25. del Más el salario. 20 o 25. Dice más el 20%. Más el 20%, sí, más el 20. Y los que tienen de 300.000 en adelante son el 25%. El 25. Eso, pero siempre le tumban los tramos. Por eso Siempre le sí, tumban no, los tramos. Los, por eso que yo- los 120.000 primero se lo descuentan. Qué bueno que tú trajeras, por eso que yo digo, miren, yo caigo en esa categoría. Entonces yo le digo, señores, a mí no me preguntan nada, a mí me decantillan el 25%. El 25% mensual de mis ingresos brutos. Y te lo está descontando Hipólito ahora. Pero no, Hipólito, no el gobierno. El gobierno, no, el gobierno, que no me pregunta a mí. Me decantillan el 25%. Y usted sabe lo que nosotros le estamos pidiendo a los que nos paguen el 1.5%. Eso. A mí me quitan el 25%, a ti te quitan el 25% mensual, Juan Bolívar también. El 25% mensual. A los Vamos asalariados. forzando los asalariados. A ti te quitan el 25% mensual. Y nosotros le queremos pidiéndole el 1.5% a los empresarios. Y algunos no lo están protestando, ahora no quieren cambiar de método contable. Agradecemos la presencia en esta mañana del licenciado don Teófilo Kiko Tavares. Kiko Tavares. Muchas gracias por habernos La acompañado. verdad que estar con ustedes es una maravilla. Así, con esa payola, como no. Fácil.